Bienvenidos a la última presentación sobre regresión lineal simple. El análisis de residuos permite determinar la validez del modelo en función del cumplimiento de los supuestos de linealidad y homogeneidad de varianza, y en particular detectar si existen observaciones con una influencia excesiva sobre las conclusiones del análisis. Este gráfico de correlación presenta los datos para una muestra de n sujetos. Se resaltan los datos del sujeto iésimo, x sub i, y sub i, la recta de regresión estimada, el valor predicho por la regresión para el sujeto iésimo, y sombrero, y el error o residuo observado para este sujeto. Residuos estudiantizados o jackknife. Recordemos que según el supuesto de homogeneidad de varianza, la varianza de la variable respuesta y debe ser la misma para todo valor de x e igual a sigma al cuadrado. El estimador de sigma al cuadrado es s al cuadrado. Por otro lado, un indicador del efecto de un dato de un individuo en particular en la estimación de los parámetros de regresión es el estimador de sigma al cuadrado que no considera a dicho individuo. Sea s cuadrado sub i el estimador de sigma al cuadrado sin considerar la iésima observación, y s sub i su correspondiente desviación estándar. Finalmente, una forma muy conveniente de expresar los residuos e sub i es estudiantizándolos, es decir, transformándolos de tal forma que, además de expresar la distancia desde la recta al punto observado, e sub i, se considere su influencia en la estimación de la recta de regresión. Esto se logra con la siguiente transformación, donde h sub i representa el valor del leverage de la iésima observación. Veamos cómo los residuos jackknife nos ayudan a verificar el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de varianza y la presencia de valores influyentes. Si el modelo lineal es adecuado, los residuos jackknife se distribuyen t_student con n-3 grados de libertad. Luego se esperaría que el 95% de los residuos estén dentro del intervalo más menos t 0.25 n-3 grados de libertad. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Paso 1. Construir un gráfico de correlación entre la variable x y los residuos estudiantizados, marcando los límites t más menos 0,025 n-3 grados de libertad y el valor central 0. 2. Identificar si hay puntos fuera de los límites marcados. Si los hay, estudiar su significado clínico y considerar eliminarlos del análisis. 3. Estudio de la forma de la nube de puntos en el gráfico de residuos con el siguiente diagrama. Veamos un ejemplo de análisis de residuos usando Stata y con los datos del estudio BEF. Paso 1. Cálculo de residuos estudiantizados. Primero leamos la base de datos. Realicemos la regresión y con el comando predict y la opción rstudent creamos una nueva variable resid_stud que contendrá los residuos estudiantizados. Segundo, construyamos el gráfico de correlación, pero antes preguntémosle a Stata por el valor de la distribución t_student con 65 menos 3 igual a 62 grados de libertad, asociado a una porción de área de 0.025. Este valor es aproximadamente igual a 2. Finalmente, pidamos el gráfico de correlación, que marque una línea en -2, 0 y 2, y además muestre el número de la observación correspondiente a cada punto. En este gráfico se observa la existencia de valores influyentes en la estimación de los parámetros de regresión. Estos son los valores que se encuentran fuera del rectángulo marcado con líneas rojas. En este ejemplo,
se eliminan estas observaciones y se rehace el gráfico de residuos estudentizados. Este es el gráfico de residuos después de eliminar las 8 observaciones influyentes. Por lo tanto, quedan 55. Observamos que aún persisten 3 observaciones fuera del rectángulo. Clínicamente se recomendó no eliminarlas del análisis. El análisis visual de la forma de la nube de puntos indica que hay un ligero cono. Indicando esto, el problema de homogeneidad de varianza y la necesidad de transformar la variable respuesta. Transformando las variables para rectificar el problema de no linealidad y de heterogeneidad de varianza. Ante estos problemas contamos con la posibilidad de transformar tanto la variable de respuesta como la variable independiente o de exposición. Estos gráficos de correlación muestran dos asociaciones no lineales y con posibles problemas de heterogeneidad de varianza. Una forma de solucionar estos problemas es transformando al menos una de las variables y observando el efecto de la transformación en el gráfico de correlación X versus Y y en el gráfico de residuos X versus los residuos estudentizados. Frente a este tipo de correlación, se recomienda primero transformar la variable X, elevando al cuadrado o al cubo los datos de dicha variable. Si con esto el problema persiste, dejar X sin transformar e intentar transformar la variable Y primero con la función logaritmo y en su defecto con la función raíz. El valor de p generalmente es 2, pero puede ser otro entero. Se prueba el valor empíricamente observando los gráficos ya mencionados. Frente a este otro tipo de correlación, se recomiendan las siguientes transformaciones. Acá se muestran otras dos situaciones de relación no lineal con sus respectivas transformaciones. Ahora veamos un ejemplo concreto. Volviendo al estudio de la asociación entre la estatura y BEF1, en el gráfico estatura BEF1 observamos que hay una cierta no linealidad en los datos. Luego, en el gráfico de residuos, vimos que hay datos influyentes, los cuales fueron eliminados, obteniendo un gráfico de residuos que indica heterogeneidad de varianza, para lo cual se recomienda transformar la variable respuesta BEF1. Con esta información, claramente estamos ante la primera situación teórica recién estudiada. Veamos el efecto de la transformación logarítmica de la variable respuesta usando Stata. Con la base de datos BEF1, en el cual fueron eliminados los datos influyentes, vamos a generar la variable que contiene la transformación BEF1. La nueva variable se llama log_bef1. Ahora pedimos el gráfico de correlación con esta nueva variable. Y el resultado es... Notemos en este gráfico que la relación se linealizó. Ahora veamos el efecto de la transformación logarítmica en el gráfico de residuos. Cuarto paso, cálculo de residuos estudentizados. Primero la regresión, calculamos los residuos estudentizados con la opción rstudent del comando predict. Quinto paso, construcción del gráfico de correlación, señalando los valores en la distribución tstudent, ahora con 52 grados de libertad. Y el gráfico final. Notemos en este gráfico que la nube de puntos no muestra ninguna tendencia, que los puntos forman un rectángulo simétrico en torno a 0. Esto indica que el supuesto de homogeneidad de varianza se cumple. Por último, el modelo final, sin considerar
la variable sexo y edad, lo cual puede ser incorrecto, es log bef1 igual una constante, la pendiente por la estatura. La regresión lineal estimada es log bef1 con intercepto 2.65 y pendiente 0.0184. Notemos que el porcentaje de variabilidad presente en los datos que está representada por la recta es 84.4, lo cual es bastante alto. Fin regresión lineal simple.